Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy continuamos con nuestra serie ¿Qué es la iglesia? Esta es la enseñanza número 2. Y la enseñanza de hoy, hermanos, titula ¿Cómo debe ser la iglesia? Primera parte. ¿Amén? Entonces, la semana pasada vimos una introducción sobre lo que es la iglesia. Y ya vimos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa llamar hacia afuera para hacer una reunión o una asamblea. Y en el hebreo, o reunión o asamblea, viene de la palabra cajal. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, iglesia simplemente significa reunión o asamblea de personas. También vimos cómo Dios en el Antiguo Testamento ya tenía un pueblo. Y ese pueblo era Israel. Israel es el pueblo de Dios. La iglesia también es el pueblo de Dios. Y aunque la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia de Cristo se diferencian en varias cosas, hermanos, pero son un solo pueblo. No son dos pueblos diferentes, hermanos. Gloria a Dios. Es una sola iglesia. Gloria a Dios. Entonces alguien dirá, ¿Israel es la iglesia? Sí. Y la iglesia es la Israel de Dios. Sin embargo, son diferentes. ¿Por qué? Porque para la iglesia de Cristo hay mayor amplitud de gracia y luz. Y ahora conocemos mucho mejor el plan de Dios, gracias a lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Aleluya. Escúchenme bien. Casa de Oración rechaza la teología del reemplazo. Israel, vuelvo a repetir, es el pueblo de Dios, así como la iglesia es el pueblo de Dios, porque somos un solo pueblo. Gloria a Dios. Obviamente nos estamos refiriendo a la Israel espiritual. Hermanos, no nos estamos refiriendo al Israel étnico. Ya lo estudiamos la semana pasada. Aleluya. Así que, gloria a Dios, ya sabemos quién realmente es Israel. Ya sabemos quiénes son los que forman Israel. Aleluya. Pero el día de hoy veremos cómo debe de ser la iglesia. Esta es nuestra enseñanza para el día de hoy. Lastimosamente, el día de hoy hay iglesias al gusto del cliente, hermanos. Todo tipo de iglesias. Iglesias modernas y liberales, iglesias legalistas, iglesias ultralegalistas. Hay de todo, hermanos. Y por causa de esto, hermanos, los católicos nos acusan por la excesiva diversidad que existe entre las diferentes denominaciones protestantes. Hermanos, el día de hoy ya es difícil identificar a un verdadero protestante, a un verdadero cristiano evangélico, aunque muchos no están de acuerdo con este término de evangélico. No, por favor, a mí no me digan evangélico. Qué pena. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué es ser evangélico? ¿Ser evangélico será practicar las doctrinas carismáticas pentecostales? ¿Ah? Claro que no. El evangelismo empezó entre el siglo XV y XVI. Y en ese tiempo, hermanos, no existía esas doctrinas neopentecostales carismáticas, ni la doctrina de la prosperidad, ni todas esas cosas. Pero ya existía la iglesia evangélica. Y esto se conoce como el movimiento evangélico o el evangelicalismo. Aleluya. Y esto surgió más o menos, gloria a Dios, como lo dijimos hace un momento, entre el siglo XV y el XVI. Entonces, ¿qué es ser evangélico? Es creer
en el Evangelio, en las buenas noticias de la salvación o las buenas nuevas de la salvación. Y aquel que no cree en el Evangelio y se niega a ser evangélico, entonces no es cristiano y no es salvo. Entonces decir, yo no soy evangélico, hermanos, es una herejía. Ahora, ¿por qué muchos no quieren decir que son evangélicos? Porque según ellos no quieren sumarse al grupo de las doctrinas carismáticas y neopentecostales. Gloria a Dios, qué pena. Pero decir esto, hermanos, muestra un desconocimiento de la palabra de Dios, un desconocimiento de lo que es la iglesia. Aleluya. Entonces, hermanos, muchas veces tenemos que tener cuidado de quienes recibimos consejos. Con el internet, con el Facebook, con el YouTube, hermanos, con el TikTok, escuchamos a miles y miles y cientos de predicadores, de pastores. Y a veces, gloria a Dios, escuchamos cosas novedosas como lo que les acabo de decir. Por favor, no me digan evangélico. Entonces muchos asumen, no, yo no quiero ser evangélico porque no quiero que me identifiquen, gloria a Dios, aleluya, con los neopentecostales, con esas iglesias carismáticas. Hermanos, pero se los vuelvo a repetir, el evangelismo ya existía muchísimo antes, hermanos. Y ser evangélico solo significa creer en el evangelio, creer en las buenas noticias de la salvación y nada más. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Por eso hagan como lo hicieron nuestros hermanos de Berea, que cuando les enseñaban algo, cuando escuchaban alguna enseñanza, ellos verificaban en las escrituras para ver si lo que les decía alguien, inclusive cuando Pablo les enseñó, ellos verificaron si lo que Pablo estaba enseñando estaba conforme a las escrituras. Hermanos, no se traguen cualquier cosa, hermanos, no coman entero, escudriñen para que no sean engañados. Entonces, hoy ya vamos a ver cómo saber si una iglesia es de sana doctrina. Y lo primero que tenemos que examinar es cómo debe de ser la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Hermanos, escúchenme bien. La iglesia es un grupo de personas que han sido llamados fuera del mundo, aunque estamos dentro del mundo. Somos distintos a los del mundo, pero no podemos separarnos del mundo. Gloria a Dios. Juan, capítulo 17, versículos 14, y lo vamos a leer hasta el 17. Miren lo que dice. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Miren, no estaba diciendo aíslalos del mundo, no, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso significa que somos santificados por la palabra de Dios. Es verdad, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué significa esto? Que no somos parte del sistema del mundo, porque este sistema es contrario a la palabra de Dios. Por eso no somos parte de este sistema, ni nos acomodamos a este sistema. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque fuimos llamados fuera a ser distintos, pero estamos en el mundo. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Por qué Jesús quería que estemos en este mundo? ¿Ah? Para predicar a las personas que son parte de este sistema político, cultural y religioso llamado mundo. A eso nos llamó Dios, a ser sal de esta tierra, a darle sabor a la tierra. No hemos sido llamados a alejarnos de este mundo y ocultarnos en un rincón. Ah, no, es que el mundo es malo, pecador y perverso. Y mejor nos alejamos del mundo y no tenemos nada que ver con el mundo. Porque yo soy santo. No, hermanos, no. Eso es un error. Dios nos llamó a impregnar la tierra con el sabor del evangelio, que es la palabra de Dios. Nos llamó a influenciar al mundo, hermanos. Aleluya. Eso tiene que ser claro para nosotros. La iglesia debe tener voz y voto
Y cuando hablo de voto, no me estoy refiriendo a la política. Estoy hablando de lo social, que la iglesia debe de participar en la sociedad para que así puedan ver que la iglesia está haciendo cosas. Jesús mismo lo dijo, para que vean vuestras buenas obras, para que vean los del mundo que nosotros los cristianos somos diferentes. Por eso la iglesia debe participar en la sociedad, para que así puedan ver a la iglesia. Aleluya. Tenemos que estar involucrados en los procesos sociales de la comunidad. No podemos aislarnos. Hermanos, no existen las iglesias aisladas. Y esa fue otra herejía de los romanistas, hermanos, de la iglesia romana. Hicieron conventos y ahí se metieron los hombres, se aislaron las mujeres. Pero todo eso está mal, es un error. Hay denominaciones, no tenemos que ver nada con el mundo y se encierran. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, no existen las iglesias aisladas, hermanos. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Seguimos avanzando. Hermanos, la iglesia debe estar involucrada con la sociedad. Y eso no implica la política. Entonces, hay 4 aspectos generales, consagrados desde el credo de Nicea, que nos muestra cómo son las características generales de cómo debe de ser la iglesia. Y aunque muchos digan, no, ese concilio no. El concilio de Nicea fue influenciado por Constantino. Sí, Constantino influenció muchas cosas políticas, es verdad, para su acomodo político, pero no así para su acomodo doctrinal. A Constantino no le importaba la doctrina, por ellos. Y si le importaba muy poco. Lo que le importaba a Constantino era el poder político que podía adquirir por medio de ese concilio. Y en este concilio se hizo una defensa por parte de los cristianos en medio de los gnósticos, hermanos, que creían que ellos tenían la verdad absoluta y nadie podía salir de esa verdad. Y que ellos eran únicos y exclusivos. Por eso, hermanos, en este concilio van a decir en el credo niceno lo siguiente. Creo en la iglesia, que es una, santa y católica y apostólica. ¿Cómo que la iglesia es católica, pastor? ¿Usted se ha vuelto católico? No, hermanos. Lastimosamente muchos no saben lo que significa católico o católica. Hermano, iglesia católica significa iglesia universal, simplemente eso. Y lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Aleluya. Pero católica no significa que es exclusivo de la iglesia romanista, de la iglesia romana. No. Católica, iglesia católica significa iglesia universal. Y punto. Entonces, hermanos, vamos a analizar las 4 características generales de la iglesia, que muy bien lo explicaron en el credo niceno. Número 1, la iglesia es una. Número 2, la iglesia es santa. Número 3, la iglesia es católica. Y número 4, la iglesia es apostólica. Y las vamos a analizar a la luz de las Escrituras. Vamos a comenzar con la primera. La iglesia es una. Y esto tiene que ser claro para nosotros los cristianos. La unicidad de la iglesia. Ahora, no estamos hablando técnicamente y teológicamente, gloria a Dios, aleluya, de muchas iglesias. Hablamos solo de una iglesia. Ahora, eso no significa que sea un error hablar de la iglesia bautista o metodista o presbiteriana. No es un error. Porque la Biblia también, en la Biblia también se ve, gloria a Dios, que se hablaba de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Galacia, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Colosas, etcétera, etcétera. Hacían una distinción entre las iglesias locales. Gloria a Dios. Pero la iglesia universal
abarca todas las iglesias locales, las denominaciones, ellos están ahí metidas en la iglesia universal. Pero vamos a ver qué iglesias, qué denominaciones son parte de esta iglesia universal. Porque eso no significa que todas las iglesias están ahí en la iglesia universal. No, no, no. Vamos a ver cuál tiene que ser las características para ser parte de la iglesia. Aleluya. Entonces, las iglesias locales son parte de la iglesia universal. Ahora, no hay muchas iglesias universales. Hay una sola iglesia universal. Primera de Corintios, capítulo 12. Y aquí nos habla de la unidad que debe de tener la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12. Aleluya. Para que entiendan, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 6, luego vamos a saltar del versículo 11 al 12. Vamos a usar mucho la Biblia. Gloria a Dios. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, un solo Dios. ¿Pueden ver la unidad? Saltemos, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero este es el versículo clave, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, un solo cuerpo con diferentes miembros. Entonces, cuando hablamos de la unicidad de la iglesia, tenemos que enseñar que la iglesia es una sola, es un solo cuerpo. Estamos hablando de la iglesia universal. Y la cabeza es Cristo. Ahora, hermanos, aquí vamos a comenzar a identificar cómo saber si somos parte de la iglesia. Pregunta. ¿Un cuerpo en lo natural puede vivir sin cabeza? ¿No? ¿Se imaginan? Hay un cuerpo ahí sin cabeza caminando por las calles. En lo natural, obviamente imposible. Ahora, ¿un cuerpo puede vivir sin una mano? Sí, tiene cabeza. Un manco. ¿Puede vivir sin dos manos? Sí. ¿Puede vivir sin dos pies? Sí, pueden vivir. Reyes. Pero, sin cabeza ese cuerpo no puede vivir. ¿Sí o no? De la misma forma, hermanos, la cabeza es Cristo. Y le da vida al cuerpo. Los cristianos somos el cuerpo, somos miembros del cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Por eso cuando hablamos de la unidad de la iglesia en Dios, tenemos que reflexionar sobre la necesidad de estar apegados a Cristo. Porque es la única forma en que la iglesia tenga vida. Si la iglesia no está unida a Cristo, esa iglesia está muerta. Pastor, ¿cómo puede estar la iglesia unida a Cristo? ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar las Escrituras. Escúchenme bien. Si en una iglesia solo te hablan de motivación, del campeón que hay en ti, de la prosperidad, etcétera, etcétera, y no te enseñan la palabra de Dios, esa es una iglesia muerta. Son huesos secos. Esa iglesia no está unida a Cristo. Escuchen, la Biblia es la columna vertebral que nos une a la cabeza, que es Cristo. ¿Qué dijo él mismo? Separados de mí, nada pueden hacer sin mí. Nada. Entonces, ¿quieres saber si tu iglesia está unida a Cristo? Mira si están enseñando la palabra de Dios. Ahora, la iglesia universal, esa está unida a Cristo. Esa está unida a Cristo. En medio de la diversidad,
En medio de todas esas iglesias locales, denominaciones locales, hermanos, está unida a la iglesia universal. Hermanos, el hecho de que seamos una sola iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, eso no significa que todas las iglesias locales seamos iguales. No se trata de igualdad eclesiástica, sino se trata de unidad eclesiástica. Y esa unidad debe ser manifestada, ¿cómo? En la doctrina. Es la doctrina la que nos une, no las prácticas. No tenemos por qué ser iguales. Por ejemplo, hay pastores que tienen su estilo para predicar, ¿sí o no? Algunos hablan suavito, de gloria a Dios, son calmosos, aleluya. Ese es su estilo, gloria a Dios. Como por ejemplo el pastor Chio Olivas, tiene un talento como maestro, gloria a Dios. Pero si ustedes escuchan a Juan Manuel Vaz, ¡ah! Eso es estilo, es lindo, me encanta. Sugel Michelén de la misma forma. Tienen mucho conocimiento, hermanos. Gloria a Dios. Hablan un poco más fuerte. Gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya. Aquí surge una pregunta. Porque uno habla más, levanta más la voz y uno habla un poco más suave. ¿Por eso no son de la iglesia? ¿O son herejes? ¿No? ¿No? El problema es que los cristianos miramos la forma y no el fondo. Pero lo que importa es el fondo, porque el fondo es la doctrina. Hermanos, no importa si estás levantando la voz o estás hablando suave, lo que importa es el fondo. ¿Qué estás transmitiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Están entendiendo, sí o no? Otros cristianos dicen, yo no voy a esa iglesia porque no me gustan las alabanzas que cantan en esa iglesia. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, hermanos, que no les gusten las alabanzas que cantamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las alabanzas no son para nosotros. Las alabanzas son para Dios. Y las alabanzas igual tienen que ser bíblicas, lo más que se pueda, doctrinales. Tienen que exaltar a Jesucristo. ¿Están entendiendo? Eso es lo principal. Hay hermanos, gloria a Dios, que cuando cantan alabanzas, gloria a Dios, cantan marchas. Pero ve cuál es el fondo. Si el fondo está exaltando a Cristo, está glorificando al Señor, amén. Esas alabanzas son aprobadas por Dios. Hay iglesias donde cantan puras alabanzas de adoración, pero lo que importa es el fondo. ¿Están entendiendo? Que esas alabanzas estén exaltando, glorificando a Dios. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, sí o no? Entonces, hermanos, no debemos de criticar las formas. Debemos de criticar fondos. ¿Están entendiendo, sí o no? Lo que importa es el contenido en la predicación, en la alabanza. Porque eso es lo que nos une a la Iglesia Universal. Y en esto, hermanos, estamos fallando los cristianos. Que pensamos en la uniformidad y la confundimos, pues pensamos que es igual a la unidad. Pero son dos cosas completamente diferentes. Hermanos, Dios no nos está llamando a la uniformidad. Dios nos está llamando a la unidad. Y es en esa unidad, gloria a Dios, aleluya, donde importa el fondo, la doctrina. ¿Están entendiendo, sí o no? Pero a veces en la uniformidad hay diferencias. ¿Están entendiendo, sí o no? Por ejemplo, Agustín, juzgado por muchos, llamado por otros, decía, en lo esencial, unidad, libertad en lo accidental y en todo, caridad. Es decir, la unidad se expresa en lo fundamental, hermanos. Aunque en otras cosas no estemos de acuerdo. Y voy a poner ejemplos. ¿Cuántos conocen a John MacArthur? ¿Cuántos conocieron o escucharon de R.C. Sproul? Gloria a Dios. Él ya partió, murió, se fue con el Señor. Aleluya.
Y cuando R.C. Sproul murió, aleluya, ¿saben quién fue el que dio el mensaje en su funeral? John MacArthur, por si no lo sabían. Y MacArthur es premilenialista y Sproul animenialista. Para Sproul, él no creía que iba a haber el milenio, que simplemente gloria a Dios es algo que puso el Señor. No cree que va a haber milenio. MacArthur sí. Pero eran amigos. Iban a conferencias juntos. Porque lo que importaba era el fondo, la doctrina. Otro ejemplo, latinoamericano. Michel Sugelén y Miguel Núñez. Y ambos tienen posturas distintas. Sugel es cesacionista. Él dice que ya los dones del Espíritu Santo cesaron, ya no hay más dones espirituales. Pero Miguel Núñez es continuista. Él dice que los dones espirituales siguen en vigencia. Hay diferencias en las cosas secundarias que no afectan la salvación. Pero en lo fundamental, hermanos, están en unidad. Dan seminarios juntos, se respetan mutuamente y en eso se manifiesta la unidad. En lo fundamental. En los temas que son de salvación, en la ortodoxia cristiana. Pero en lo demás, en los temas secundarios que no tengan que ver con la salvación, hermanos, que Dios nos dé luz. ¿Sí o no? Que Dios nos dé luz. Aunque tenemos nuestras posiciones, pero eso no significa que tengo que volverme enemigo o tachar de hereje a alguien que piensa diferente en las doctrinas secundarias. ¿Están entendiendo? Ya se los he dicho. Por ejemplo, en casa de oración, gloria a Dios, aleluya, tenemos una posición de que la mujer sí puede usar pantalón, un pantalón holgado, un pantalón ancho, que no talle su cuerpo. Gloria a Dios. Pero alguien me puede decir, no, falda. Pero no por eso es hermano, es hereje. O es, gloria a Dios, aleluya, un falso hermano. No. Gloria a Dios. Pero lo importante es la doctrina fundamental. Las 5 solas, hermanos. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, sola escritura, solo la gloria a Dios. Eso es lo que importa. Pero lastimosamente muchos cristianos pelean por tonterías. Que si debe haber batería en la alabanza o no debe haber batería. Que si tienes que usar corbata cuando predicas o no tienes que usar corbata cuando predicas. Hermanos, muchas tonterías. Y por cosas secundarias se están tachando de herejes. Gloria a Dios, de falsos, pero ese es un error, hermanos. ¿Están entendiendo? Que si una iglesia les gusta tener batería y tienen su batería, pero creen la doctrina fundamental, son mis hermanos, ¿sí o no? Si en una iglesia piensan que, gloria a Dios, aleluya, tener corbata está mal, entonces amén, pero tienen la doctrina fundamental, son mis hermanos. Porque yo he ido a iglesias donde me decían, si no te pones corbata eres un hereje. Pero también he ido a iglesias donde me decían, no, la corbata es pagana. Pero lo que importa es el fondo, la doctrina. ¿Están entendiendo? Hermanos, dejemos de pelearnos por tonterías que no condena la Biblia. Hermanos, no te vas a condenar por usar corbata o no usar corbata. No te vas a condenar por ponerte falda o por no ponerte falda. Hermano, lo que hacen los legalistas es agarrar estos textos y los sacan del contexto. Y hablan de cosas que la Biblia no está hablando para justificar sus posturas radicales y legalistas. Y esto, hermanos, está perturbando la unidad real de la iglesia, porque quieren la uniformidad, que nos vistamos todos igual, que prediquemos todos igual. ¿Qué importa eso? Lo que importa es la ortodoxia cristiana, la ortodoxia bíblica. Hay tantas cosas que el día de hoy hacemos en la iglesia que para el Señor, hermanos, son cosas absurdas. Y si Él nos hablaría, nos dijera,
¿Por qué pelean por eso? Y no solo eso, hermanos. Lastimosamente hay muchas iglesias que se ven como competencia y compiten las unas con las otras. Pero se supone que esto no se trata de quién es el mejor. ¿O se trata de eso, hermanos? O Jesús nos dijo, a ver, ¿cuál de ustedes va a ser el mejor? ¿Le dijo eso a los apóstoles? A ver, Pedro, ¿tú eres mejor que Juan? Pablo, no te dejes ganar, tú eres mejor que los otros. ¿Le dijo así? No. A cada quien le dio un talento, gloria a Dios, para ir a predicar el evangelio. ¿Qué era lo más importante de esa predicación? ¿Ah? El fondo, la doctrina ortodoxa, bíblica. Y otros están peor. Ven la iglesia como un negocio. Se meten de pastores para salir de la pobreza. Se meten de pastores para alcanzar sus sueños, para irse por el mundo, hoteles 6 estrellas, 7 estrellas, tener los mejores autos, aviones, tener buenas cuentas bancarias. Gloria a Dios. Y eso se convierte en un negocio familiar. Pasados los años, cuando el pastor muere, el hijo es el que se queda a cargo. ¿Cuántas iglesias hemos conocido así? ¿Cuántas iglesias podemos ver así? Y todo eso es un error, hermanos. Y eso se convierte en un negocio familiar. Armaron el negocio de la familia. Pero eso es lo que se ve en las escrituras. Un negocio familiar. ¿Ah? Hermanos, pero a todo esto yo le llamo corrupción. Los que hacen esto son unos corruptos. Escuchen, el ministerio, el pastorado no es algo que se herede. Es un llamado que recibimos de Dios. No heredamos el título de pastor. Es algo que el Señor nos tiene que llamar. ¿Sí o no? Él nos llama para hacer su obra. Y cuando Él nos llama, Él nos capacita. Por eso, hermanos, hoy día la iglesia está como está. Porque los padres les obligan a sus hijos a continuar con el ministerio. Porque han visto el negocio familiar. Han visto los lujos, los privilegios que se dan. Hermanos, pero eso es un error. Yo tengo 2 hijos varones. ¿Sabes? Pero yo nunca les he dicho, tú vas a ser pastor, tú. No. Porque ese es un llamado de Dios. Y si Dios quiere levantar a otro hombre, otro varón en mi lugar, amén. Él es el dueño de esta obra, no lo soy yo. ¿Están entendiendo? Por eso, hermanos, cuando ustedes vean a una persona que no está capacitada para ser pastor, y cuando predica no sabe ni lo que dice, o solo es un motivador, y lo maquilla con 2 versículos, en ese momento uno se da cuenta, gloria a Dios, que ese hombre no fue capacitado. Y por lo tanto se duda aún de su llamado. Gloria a Dios. Repito, la iglesia no es un negocio familiar. Y la unidad de la iglesia no se manifiesta así. Efesios capítulo 4, miren lo que dice. Versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren, hay una vocación para el llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, Pablo nos llama a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad eclesiástica, la unidad de la iglesia. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo está haciendo, gloria a Dios, un llamado a la unidad de la iglesia cristiana. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer hoy. Hay muchos que predican sana doctrina, sí. Hay muchos buenos pastores, sí. Pero lastimosamente también esos pastores
esos pastores que predican sana doctrina están peleando por tonterías que no son fundamentales en la doctrina evangélica. Hermanos, debemos de dejar de discutir por cosas secundarias. Hermano, ahora si se trata de cosas fundamentales, aquí en Casa de Oración lo hacemos. Cuando hay herejías o cosas antibíblicas, sí, vamos en contra de eso. Aleluya. Pero cuando son de cosas secundarias, hermanos, entonces, bueno, es su postura. No está afectando, no está agrediendo a Dios, no está agrediendo la sana doctrina. ¿Están entendiendo? Pero cuando se agrede la sana doctrina, esa es otra cosa. Por eso, hermanos, dejemos a un lado las peleas por cosas secundarias y unámonos por las cosas fundamentales, que es lo importante. Aleluya. Hermanos, la iglesia verdadera de Jesucristo, debemos hacer caso de este llamado que Pablo está haciendo a la unidad del cuerpo de la iglesia en el Espíritu Santo. Qué pena que la iglesia universal no tenga su unidad. Pero los que predican falsas doctrinas, sí están unidos. ¿No los ven ahí? Akash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, el Ana Méndez, Gloria a Dios, aleluya, y todos esos herejes, ¿no ven? Y se invitan mutuamente para decir sus herejías. ¿Qué más dice? Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Saltemos, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto lo vamos a ver las próximas enseñanzas que tengamos en esta serie, para ver, glorios, cuál fue el motivo real por el cual constituyó pastores, predicadores, evangelistas. Aleluya. ¿Qué más dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren, a la unidad de la fe. Hermanos, la meta es estar unidos en la fe. Y para poder llegar a eso tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Tiene que haber esa unidad. Así como hay esa unidad, gloria a Dios, aleluya, en la Trinidad. Ya muchas veces lo explicamos. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. No hay discusión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando el Padre envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús no le dijo, ¿yo por qué? ¿Por qué no el Espíritu Santo? Hermanos, no hay desacuerdo, hay unidad perfecta. Y el Hijo decidió someterse voluntariamente al Padre. Eso es unidad. Eso también quiere Dios en el matrimonio, la unidad. Y por supuesto, para la iglesia quiere esa unidad. ¿Qué dice la última parte? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo llegamos a hacer todo esto? En unidad como iglesia. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar empiezan con astucia, que emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, esto es una descripción de lo que hoy son muchas congregaciones e iglesias alrededor del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Están engañando a muchas personas con estratagemas, con inventos. Gloria a Dios, aleluya. Están engañando. Usan su astucia y las artimañas del error para desviar a las personas que no conocen las Escrituras.
Y esto fue desde siempre, en toda la historia de la iglesia. Las personas fueron engañadas. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Y cuando uno no tiene conocimiento, ignora las escrituras, pueden emplear cualquier artimaña. Pueden presentarles cualquier error y esas personas, por su desconocimiento, lo van a creer como si fuera la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero también quiero rescatar la frase que ya no seamos niños fluctuantes. Y esta palabra fluctuante significa vacilar, significa dudar. Y muchos usan este versículo para decir, no te puedes ir de esta iglesia, porque Dios te hizo nacer aquí. Aquí has llegado a la salvación, así que no te puedes ir de esta iglesia. ¿Han escuchado eso, hermanos? Y los amedrentan. Si tú te vas, te va a llegar una maldición. Si tú te vas de esta iglesia, el juicio de Dios va a venir sobre ti. Tú aquí has nacido y aquí te tienes que morir. Pero ese es un error. ¿Cómo que Dios me puso aquí? Me estoy refiriendo a esa iglesia. Hermanos, Dios no nos puso en una iglesia local, Dios nos puso en la iglesia universal, santa e invisible. Gloria a Dios. Y vamos a ver qué significa eso la próxima semana. Aleluya. Es verdad que Dios nos pone en una iglesia local. Ahora yo tampoco soy parte de la deslealtad. Aleluya. Pero, hermanos, ¿qué es lo que busca un cristiano? ¿Cómo tiene que ser la actitud de un cristiano que es realmente nacido de nuevo? La primera característica, hermanos, es que tiene hambre y sed de la palabra. ¿Sí o no? Y quiere alimento, el verdadero cristiano. Entonces, ese pastor tiene que prepararse. Ese pastor tiene que estudiar. ¿Para qué? Para alimentar las ovejas. Porque una ovejita, en lo natural, cuando no encuentra alimento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar pastos, alimento. ¿Para qué? Para alimentarse, para que pueda sobrevivir. ¿Están entendiendo? Si a una ovejita le dejas en un campo donde ya no hay grama, ya no hay pasto, ¿qué va a hacer? Se va a ir. ¿Por qué? Porque necesita alimento para vivir. De la misma forma, lastimosamente hay muchos pastores ociosos, flojos, que tienen mensajes memorizados. No estudian la Biblia, no leen, no la escudriñan. Entonces esas ovejitas van a buscar pastos nuevos. Ahora, puede ser que una ovejita también haya nacido o haya conocido al Señor en una iglesia de falsa doctrina. ¿Hay casos así? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando comienza a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a huir de ese lugar. Entonces, hermanos, eso no es pecado. Gloria a Dios. Eso no te va a condenar. ¿Están entendiendo o no? Por ejemplo, Pablo asistía en Antioquía a la iglesia. Ahora, por eso no podía ir a Berea. ¿Ah? Por eso no podía ir a Corinto. Pero hay muchos pastores que prohíben a sus ovejas ir a otras iglesias. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Hermanos, lo primero, las ovejas no son del pastor. Ustedes no son mis ovejas. Gloria a Dios. ¿Somos ovejas de quién? Del Señor, de Cristo. Entonces, si un pastor está predicando la correcta doctrina cristiana, está enseñando la palabra de Dios, entonces no tiene por qué temer. Porque si es un hombre de Dios, esa oveja no se va a ir. Porque dicen, ahí me están enseñando bien. Pero él no le va a prohibir que vaya a otras iglesias. Porque ahí va a ver si realmente ese pastor es de sana doctrina. Ahora, si esa ovejita se va porque le gustó el mensaje, porque también hay casos. El problema no está en el pastor, no está en la iglesia. A veces las ovejas no son ovejas, son cabras. Y quieren ir a esas iglesias de la prosperidad, de la superfe. Entonces es otra cosa.
Pero mejor que se fue, ¿sí o no? Porque esa no era una oveja de Cristo, era una cabra, ¿sí o no? Entonces, el pastor no puede prohibir. El pastor no es dueño de las ovejas. ¿Están entendiendo? Y algunos llegan a grados de autoritarismo extremo. Porque te dicen, gloria a Dios, si tú quieres ir a esa iglesia, tienes que pedirme permiso. Solo puedes ir bajo mi autorización. Yo estaba en una iglesia así, hermanos. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo que autorización? ¿Que acaso el pastor es el dueño de esa alma? ¿Ah? Vuelvo a repetir. ¿Quién es nuestro dueño? Cristo. Y dice la Biblia claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, también hay casos en que muchas iglesias que son malas, Dios los llama a los que son sus ovejas, a los que son sus ovejitas. ¿Qué haces en medio de esas cabras? Y los saca. ¿Están entendiendo? Porque el Señor es nuestro pastor y no el hombre. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia se prohíbe ir a otras iglesias locales. ¿No? Es verdad que tenemos que congregarnos en una iglesia. Pero si esa iglesia, gloria a Dios, se desvió, porque también hay casos que comenzaron bien los pastores, se desviaron, o ese pastor no se prepara y cada semana la misma predicación, no estudia, la ovejita se va porque no quiere morirse. Gloria a Dios. Oh, si esa ovejita nació en una iglesia de falsa doctrina, entonces también va a huir, si es oveja del Señor. Gloria a Dios. Pero si alguna vez alguien quiere ir a visitar otra iglesia, tiene toda la libertad de hacerlo. ¿Sí o no? ¿De qué tienen miedo esos pastores? Ay, es que si se va a ir mi ovejita. Que se vaya, no es tu oveja. Y si se va, tiene que haber un motivo. ¿Sí o no? ¿Cuál es ese motivo? Pero si tú eres un pastor fiel, que enseñas la palabra de Dios, la correcta doctrina cristiana, esa oveja nunca se va a ir, hermanos. ¿Sí o no? Seguimos. Entonces, justamente lo que Pablo está diciendo es que va a haber muchos que quieran engañarnos con falsas doctrinas. Y la recomendación es que no fluctuemos, que no dudemos, sino que confiemos en el Señor, en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ya no sean niños, maduren, crezcan en el conocimiento. Estudien concienzudamente la Biblia. Dejen de andar de un lado a otro lado, porque eso también es pecado. Buscando cuál es la iglesia de sana doctrina. Pero ¿cómo vas a saber si nunca estudias la Biblia? Hermano, para saber si una iglesia es de sana doctrina, tienes que conocer las escrituras. Y comparas esas iglesias con las escrituras y ahí vas a saber, gloria a Dios, si es una iglesia de sana doctrina o no. Por eso decimos, respaldados por la palabra, que esas iglesias de la prosperidad, esas iglesias carismáticas de la superfe, no son iglesias, son falsas doctrinas, no son de la iglesia de Cristo. Son negocios, son empresas de la fe que quieren manipular y ganar dinero. Son negocios familiares. Alguien preguntará, pastor, ¿un hermano pentecostal es cristiano? Depende, ¿sí? ¿Un arminiano es cristiano? Depende. ¿Hay iglesias pentecostales de sana doctrina? Sí. ¿Hay iglesias arminianas de sana doctrina? Sí. Y si algún calvinista, ultracalvinista me escucharía, me dijera, ¡uy! Este pastor se desvió. Escuchen, no todas las iglesias pentecostales son como las tradicionales, como las que conocemos. Yo, así como Miguel Núñez, soy continuista. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo que, gloria a Dios, sigue, gloria a Dios, aleluya, fluyendo.
los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Pero lo que no creo, hermanos, son en los excesos, en los abusos que hoy día se cometen dentro de las iglesias. Por ese motivo, hermanos, muchos no quieren saber nada de los dones espirituales. Pero si en una iglesia, hermanos, gloria a Dios, aleluya, denominada pentecostal, creen que Jesucristo es el único camino, creen que la salvación es solo por gracia, creen, gloria a Dios, aleluya, que la salvación es solo por fe, creen en la sola escritura, creen que toda la gloria le pertenece a Dios, pero por ahí siguen orando por un enfermo, por ahí siguen teniendo, gloria a Dios, por ahí alguien habla en lenguas, obviamente sin hacer desorden, o alguien tiene una palabra de revelación, gloria a Dios, o se ve hacer algún milagro, hermanos, porque yo digo, y lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo sigue haciendo milagros. Yo lo he visto. Gloria a Dios. Y sus reuniones son decentemente y en orden. Hermanos, sí, son salvos. De la misma forma, hermanos. El problema, hermanos, con los arminianos, no es que, gloria a Dios, Arminio haya presentado una falsa doctrina o una doctrina herética. No, no. Si ustedes ven la doctrina de Arminio y la comparan con la de Calvino, es la misma. Solo hay algunos puntos, gloria a Dios, pero es la misma. Ellos creen que la salvación es por gracia. Creen en Jesucristo. El problema es con sus seguidores. El problema es con sus seguidores, hermano. Pero, sea cualquier denominación, sea cualquier iglesia, si su doctrina está fundamentada en la ortodoxia bíblica, hermanos, sí, son cristianos. ¿Están entendiendo, sí o no? Hermanos, nosotros lo que tenemos que defender como cristianos, hermanos, es la sana doctrina. A capa y espada. Obviamente no con violencia, sino con sabiduría y prudencia a la luz de la palabra de Dios. Pero no por puntos subjetivos o puntos de vista, así como yo creo, yo siento. Hermanos, eso no vale. O si sacan dos versículos y los tuercen, sacándolos del contexto, eso no vale. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que defender la palabra de Dios, la correcta doctrina cristiana, desde la Biblia. No desde mi punto de vista, no desde lo que yo creo o siento. La misma palabra dice, la suma de tus palabras es la verdad. No es una parte, hermanos, no es un pedacito, no es lo que a mí me gusta, sino la suma de tu palabra es la verdad. Porque ahí es donde encontramos la verdad. Ahí es. No podemos aislar textos para decir lo que yo quiero que diga. ¿Están entendiendo? Tampoco, si cambias de iglesia, hermanos, entras en maldición. Porque también de esa forma amedrentan a los cristianos. Y alguien por motivo de trabajo se tiene que ir. No te tienes que ir. Que vas a entrar en maldición. O si quieren cambiarse de otra iglesia porque escucharon que en otra iglesia están predicando la correcta doctrina cristiana. Si te vas de esta iglesia, tú, tu esposo, tus hijos van a entrar en maldición y te va a pasar esto y aquello. Y les comienzan a maldecir, hermanos, esos pastores. Los manipulan, los amedrentan. ¿Por qué? Por el desconocimiento que tienen. Pero eso es una herejía, eso es mentira, hermanos. Porque aquel que es un verdadero cristiano es parte de la iglesia universal. Y no importa en qué iglesia local te congregues. Lo importante es que seas parte de esa iglesia universal. ¿Están entendiendo? Versículo 15. Terminamos. Estamos en Efesios 4. Estamos en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, la unidad de la iglesia se fundamenta en la sana doctrina y no en el amor, como muchos piensan. ¿Quieres saber si eres parte de la iglesia?
Alguien dirá, ¿cómo sabemos que estamos unidos a la iglesia? Fácil, por lo que creemos, por lo que predicamos. Hermanos, estamos unidos por la doctrina y no por el amor, como muchos creen. Y usan eso como excusa. Nos amamos, hermanitos, dan bienvenido, dame tu hermano. No, ¿cómo es esa alabanza? Bienvenido, dame tu mano y ahora eres mi hermano. Ah, vive el amor. No, no estamos unidos por el amor, hermanos. Gloria a Dios. Estamos unidos por la doctrina. Gloria a Dios. Hermanos, el amor es solo una de las muchas doctrinas. Repito, lo que nos une a la iglesia, lo que nos hace parte de la iglesia es lo que creemos y lo que predicamos. ¿Cuál es tu declaración de fe? Pero muchos ni siquiera saben lo que es esto. Y todo es amor, amor, amor. Y hacen una mezcolanza de doctrinas, un poquito del carismático, un poquito del reformado, y agarran un poquito de todo. Y tienen una sopa de todo tipo de doctrinas que es inservible. Hermanos, un cristiano tiene que tener claro esto. Escuchen, la declaración de fe no es un punto de vista personal. Esa declaración de fe sale del estudio de las declaraciones reformadas históricas, comparadas con la palabra, y tomando como base siempre las escrituras, para poder decir, en esto es lo que creemos. Esta es nuestra posición doctrinal. Y esa posición doctrinal se tiene que parecer a todas las declaraciones de fe ortodoxas. Porque no nos podemos inventar otras doctrinas. Porque si haríamos eso, nos volveríamos legalistas. No podemos añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. Entonces, lo que nos une a la iglesia no es un local, no es un nombre, no es una denominación, sino la doctrina bíblica ortodoxa. Hay muchas denominaciones e iglesias. Iglesia de la Profecía, Iglesia Betel, Iglesia Bautista, etcétera, etcétera. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué es lo que nos une? ¿Ah? ¿La denominación? ¿El nombre de la iglesia? ¿Qué es lo que nos une? La doctrina, hermanos. Mateo capítulo 3. Y este es otro punto importante. Miren lo que dice. Mateo capítulo 13. Amén. Versículos 24 y lo voy a leer hasta el 30. Es importante que lo lea. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significa esto? Que la iglesia está llena de trigo y de cizaña. Escuchen, todas las iglesias de sana doctrina tienen trigo, pero también tienen cizaña. Porque aparentemente son iguales, pero son muy diferentes. Y la diferencia fundamental entre el trigo y la cizaña es que el trigo da fruto y la cizaña no. El fruto doblega al trigo y le hace inclinar ante el sol. ¿Han visto? Como cuando está cargado el trigo de fruto comienza a inclinarse hacia el sol. Gloria a Dios. Pero la cizaña no. Gloria a Dios. La cizaña anda erguida, orgullosa. Gloria a Dios. Y eso es un símil de que aquel que es verdadero cristiano, aquel que es trigo, se va a humillar delante del Señor.
Pero aquel que es cizaña no, va a estar erguido, orgulloso. Gloria a Dios. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que en su iglesia, que es la manifestación del reino de Dios, hay personas que son trigo y hay personas que son cizaña. Personas que llevarán fruto, pero otras no llevarán fruto. Ahora, ¿esto significa que esa iglesia es mala? No. Una buena iglesia también tiene cizaña. Dios permite eso. Es voluntad de Dios que dentro de las congregaciones no todos sean salvos. Que no todos sean hermanos. Que no todos sean buenos cristianos. ¿Por qué? Porque así lo ordenó el Señor. Por eso se ve tantos hombres con apariencia de piedad. ¿Los han visto? Parecen cristianos. Ahí con su carita de zampillín. Pero ellos son falsos. Ese tipo de gente con apariencia de piedad, lo que quieren realmente, en el fondo, es que se haga lo que ellos digan. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Jesús les dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos? Y en la segunda parte está el punto clave. ¿Por qué esos no son hijos de Dios? No todos los que digan Señor entrarán al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Esos hombres hacen su propia voluntad. Pueden estar dentro de la iglesia, pero quieren hacer su propia voluntad. Gloria a Dios. No son de sana doctrina. Ellos buscan la doctrina que a ellos les convenga. La doctrina santullona. Ellos buscan ser vistos como personas santas y muy buenas y que saben mucho de la Biblia. Esos buscan apariencia de piedad. Gloria a Dios. Pero solo Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. Por eso no se asusten cuando vean cizaña dentro de la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios, que crezca el trigo con la cizaña. Por eso, hermanos, examínense a sí mismos y pregúntense, ¿qué soy? ¿Soy trigo o soy cizaña? Por eso decimos que hay una iglesia visible donde está el trigo y la cizaña. Y una que no es visible. Esta es la iglesia invisible. Rayos. Pero ahí está la verdadera iglesia. En la iglesia visible está el trigo y la cizaña. Y parece no haber diferencia entre uno y otro. Rayos. Por eso no todos los que asisten a una iglesia son iglesia. Pero están ahí, en la iglesia visible. Pero en la iglesia invisible, que son más poquitos, gloria a Dios, ahí sí que son puro trigo. Por eso decimos, solo Cristo sabe quién es iglesia. Pero nosotros podemos reconocerlo. Podemos reconocerlos, estos hombres. ¿Cómo? Por sus frutos. Aunque en el fondo solo Cristo sabe quién es iglesia. Porque Dios puede cambiar la cizaña en trigo. Él tiene el poder para hacer eso, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, conocí el año 88 a Cristo cuando tenía 12 años. Y más o menos, 88 al 98, 10 años. Al 2004, no es 20. 88 al 98, 10 años. 15 años más o menos. No más. 16 años. 16 años fui cizaña. Era un mal cristiano, era un pecador, era un hipócrita. Y más o menos entre el 2004 y 2005, gloria a Dios, Dios me transformó en trigo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Y aunque en ese tiempo estudiaba la Biblia, me gustaba estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Profundizaba en la Biblia. Pero lo que te hace trigo, hermanos, no es profundizar en la Biblia, sino que la Biblia se haga práctica en tu vida.
y comienzas a manifestar amor, gozo, sabiduría, paciencia, amor, benignidad, bondad. Es por eso, hermanos, que no podemos rechazar dentro de la iglesia a los que son cizaña. ¿Por qué? Porque Dios los puede convertir en trigo. Porque solo el segador sabe quién es trigo y quién no. Por eso no se le puede cerrar la puerta de la iglesia a nadie. A menos que haya un pecado comprobado, por ellos, donde se tenga que ejercer la autoridad que la Biblia nos enseña. Entonces, como pastor, llamo al hermano, le llamo la atención. No hace caso, busco 2, 3 testigos. Le volvemos a decir, arrepiéntete. No quiere, entonces lo digo a toda la iglesia. Y a ese hermano lo expulsamos. Eso se llama excomulgar de la iglesia. Y lo tomamos por gentil y publicano. Eso es lo que dice la Biblia. Aleluya. Pero aparte de esto, hermanos, no se le puede cerrar la puerta de la iglesia a nadie. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la vida cristiana, Dios va puliendo a cada cristiano, lo va cambiando, lo va transformando. ¿Cuántos pasaron por esto? ¿Cuántos al comenzar de su vida cristiana eran cizaña? Pero ahora ya están dando frutitos, ya están volviendo trigo. Esto se conoce como el proceso de santificación. Por eso hay que dejar crecer la cizaña juntamente con el trigo. Seguimos. También hay iglesias visibles que dicen que son de Cristo, pero no lo son. No son iglesia de Cristo. Y todos hemos estado en iglesias que no son de Cristo, ¿sí o no? Todos alguna vez fuimos católicos, esa iglesia no es de Cristo, hermanos. Al comenzar estuvimos en iglesias falsas donde no nos enseñaban la correcta doctrina cristiana. Gloria a Dios. Y aunque en esas denominaciones juran y perjuran que son de Cristo, pero no lo son. Y esto pasa principalmente en Latinoamérica. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque los líderes surgieron de manera espontánea, sin una capacitación, sin un seminario, sin un entrenamiento bíblico. Ellos subieron al pastorado solo basados en emociones, en deseos. Por eso muchos de los pastores solo predican temas aleatorios, que no tienen coherencia doctrinal, sistemática, teológica. Y dicen lo primero que se les ocurra, pero nunca pisaron un seminario serio de sana doctrina. Y muchos pastores que fueron a seminarios, entre comillas, esos seminarios son de papel, porque más que seminarios teológicos son seminarios de motivación. Gloria a Dios. Y les dan su diploma, su certificado. Ahora ya eres pastor. Ah, sí, soy pastor. Y cuando vemos a esos hombres predicar la palabra de Dios, los que conocemos la Biblia, decimos, ¿de dónde sacó esa teología? Porque eso no tiene fundamento histórico, sistemático, bíblico. No hay un sistema teológico detrás de esas doctrinas. Y aunque suenen bonitas, hermanos, no son bíblicas. Por eso no todos los que dicen que son una iglesia cristiana lo son. Hermanos, vuelvo a repetir. La iglesia es aquella que obedece los mandamientos bíblicos y se somete a la ortodoxia cristiana. Esa sí es una iglesia cristiana, aquella que obedece a la doctrina cristiana, hermanos. También está la iglesia romana histórica, que se cree católica, apostólica, pero no es ni católica ni apostólica, solo es romana, ahí se queda. Y lo vamos a demostrar en esta serie, las próximas semanas. Pero los romanistas juran que son la única iglesia, porque ellos ven la iglesia como una cuestión simplemente visible. Y ellos no analizan la iglesia invisible. Ellos solo ven a la iglesia como un cuerpo visible. Y no solo eso, para ellos los únicos que son iglesias son los que tienen cargos, porque ellos sacan sus dogmas entre los cardenales, obispos y el papa, y no toman en cuenta a la iglesia. ¿Será verdad que son iglesia de Cristo, aunque mencionan a Cristo? ¿Ah? La respuesta es no, no lo son. No son iglesia de Cristo.
Porque sus doctrinas no se fundamentan solamente en la palabra de Dios, sino que también se fundamentan en las tradiciones y en lo que la jerarquía eclesiástica defina. Pero cuando hay una autoridad externa a la Biblia, hermanos, lo que están declarando ellos ya es una herejía. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Y como consecuencia, no son cristianos. Ni el Papa, ni los cardenales, ni los obispos. ¿Por qué? Porque están inventándose doctrinas. Una de ellas, somos sucesores de Pedro, el Papa es sucesor de Pedro. Hermano, los cristianos protestantes no creemos en una sucesión apostólica en el sentido físico como creen los romanistas e incluso algunas iglesias protestantes, que tampoco ya son iglesias. Por eso, hermanos, no puede haber unidad. Pero ellos se jactan, somos una iglesia, la única iglesia. Pero realmente son una sola iglesia. Primero tenemos que definir qué es iglesia. Hermanos, la iglesia es el grupo de personas escogidos por Dios que obedecen los mandamientos de Dios y están sometidas a la doctrina bíblica. Entonces no son iglesia. Después tenemos que definir qué es una. ¿Realmente hay unidad entre los romanistas? Si hay muchos grupos antifranciscanos, ¿lo han escuchado por las noticias o no? Rayos. Entonces, ¿hay unidad? No, ni siquiera dogmática. Pero nos juzgan a los cristianos porque nos dividimos muchísimo. Y en eso sí tienen razón. Porque los cristianos nos andamos dividiendo por cualquier tontería. Escuchen. Por eso la iglesia visible no es una, nunca. La que es una, hermanos, es la iglesia invisible. La que no vemos y no conocemos. Pero Cristo sí sabe, y son aquellos que siguen los parámetros de las Escrituras. Que para nosotros los cristianos protestantes es nuestra única regla de fe, doctrina y autoridad. No hay autoridad sobre la Biblia. Aunque muchos pastores creen que tienen la autoridad sobre las ovejas, por encima de la Biblia. Pero eso es un error. Un pastor no tiene más autoridad que la Biblia le da. Y no porque se la da a él. Es porque la Biblia la tiene. La autoridad es de la Biblia. Y esta autoridad no reposa en el pastor, por favor. Reposa en las Escrituras. ¿Están entendiendo? Entonces, es alrededor de la palabra que nos unimos y que somos uno en Jesús. Por eso, hermanos, no debemos dividirnos por cosas triviales. Dejen de pelear, gloria a Dios, hermanos, por tonterías con los calvinistas, con los arminianos. Más bien, unámonos por la fe, por las doctrinas fundamentales. Ahora, tampoco hablamos iglesias por donde quiera y levantemos pastor sin formación, porque ese es otro error. Y se dejan guiar por sus emociones. Yo quiero servir al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, si alguien tiene un llamado de Dios, porque eso es lo primero que tiene que tener. Si realmente tienes ese llamado, ¿sabes qué es lo primero que vas a hacer? Vas a buscar ser capacitado. Vas a tener hambre y sed de las Escrituras. Por eso Jesús nos mandó a ser discípulos. Esa es nuestra misión. Gloria a Dios. Y muchos confunden el evangelizar con discipular. Es muy diferente. Cuando evangelizamos, presentamos a Cristo, tal como manda las Escrituras. Y le mostramos lo que Cristo hizo en esa cruz, lo que le espera si no se arrepiente. Porque eso es lo primero que tenemos, que se arrepienta y que cree en Jesucristo. Pero después, ahí terminó el evangelismo. Después comienza el discipulado. Sistemáticamente. Aleluya. Pero lastimosamente el día de hoy hay personas que se saben 2 o 3 versículos y ya ponen su letrero de iglesia. Y así no es, no funciona así. Nos hemos equivocado en eso.
Yo tenía varios amigos que pasaron por aquí. Yo quiero servir al Señor. Bueno, gloria a Dios, que Dios te confirme. Y no estamos hablando de discriminar a las personas, sea de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier etnia. Si es un hermano del campo, no hay problema. Pero ese hermano, si quiere servir a Dios, tiene que prepararse. Porque si va a estar hablando sus tonterías, aunque él no sea un hereje, pero sabían que la ignorancia es el aliado perfecto de las herejías. Un pastor ignorante es igual de peligroso que un hereje. Igualito. Están al mismo nivel. Por eso, ya les he dicho a ustedes, si quieren predicar, si quieren enseñar en la calle, quieren debatir, prepárense, estudien y no hables tonterías, porque te vas a ganar juicio de parte de Dios. Hermanos, estar aquí es una responsabilidad grande. Yo tengo miedo, tiemblo, por eso me esfuerzo, a pesar de las luchas, de las pruebas que muchas veces como hombres tenemos. Pero me esfuerzo, digo, tengo que hacer un tema diferente, tengo que prepararlos estos mis hermanos. Porque ese día cuando esté delante del Señor, quiero decirle, Señor, yo les he dado tu palabra. Bíblicamente lo más que he podido. Bueno, ya lo demás te corresponde a ti, Señor. Pero yo no quisiera que ese día el Señor me diga, oye, mira, lo que tú enseñaste eran herejías. Eran cosas antibíblicas. No quiero yo eso para mí. Por eso, hermanos, si alguien quiere servir al Señor, prepárense. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo primero, hermanos, que tienen que entender que no es del que quiere ni del que cose servir a Dios. Este es un llamamiento del Señor. Se necesita dedicación, se necesita formación, se necesita estudio. Y esto lleva años. Hay que ser responsables con el ministerio. Esto no es un juego. Aquellos pastores que piensan que este lugar es para sacar dinero, para buscar fama, reconocimiento, no saben a lo que se están metiendo, porque de esos hombres su castigo va a ser mayor. Hermanos, si yo me iría al infierno, mi castigo sería terrible, más que de todos ustedes, más que de cualquier pecador extremo que esté allá afuera, porque es mi responsabilidad enseñar la correcta doctrina cristiana. Otro punto importante que no debemos hacer a un lado es que no debemos buscar la unidad con iglesias de falsa doctrina. ¿Por qué? Porque esas no son iglesias. ¿Cómo vamos a unirnos con la iglesia católica? ¿No? Imposible. ¿Cómo vamos a unirnos con los adventistas? Aunque hoy día muchos cristianos protestantes los quieren unir. Hay muchas herejías que enseñan esos hombres. ¿Cómo voy a unir con los testigos de Jehová? Gloria a Dios. O con los mormones, imposible. Y aún dentro del protestantismo, hermanos, hay falsas iglesias que no son la iglesia de Cristo. A mí cuántas veces, hermanos, me han querido llamar, me han querido, gloria a Dios, llevar, me han querido ofrecer dinero, hermanos, para sacarme de los caminos de Dios. Yo no puedo porque esas no son iglesias. Yo no estoy buscando dinero, no estoy buscando fama, nada de eso. Tengo una responsabilidad con el Señor que debo de cumplir. Hermanos, tenemos que ser celosos de la sana doctrina. Y si alguna vez vamos a defender a capa y espada y aún tal vez nos cueste la vida, es por defender la sana doctrina, como lo hicieron todos los verdaderos cristianos a través de la historia. Por eso el Señor, hermanos, nos invita a todos los verdaderos cristianos a ser una sola iglesia. Y al hacer esto, preservamos y facilitamos la colaboración y construcción en amor con nuestros hermanos. Que han llegado tal vez a conclusiones diferentes en las doctrinas secundarias, sí, pero que mantienen firmes las doctrinas fundamentales. Hermanos, esto no es una competencia entre los que predicamos sana doctrina. Y a ver, ¿cuál es la iglesia más grande? ¿O quién sabe más? No. Hermanos, esto no es una competencia entre la iglesia, entre los miembros de la iglesia universal. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque a veces podamos estar
en desacuerdo en cosas pequeñas que no afectan nuestra salvación, pero gloria a Dios, sí estamos de acuerdo en la doctrina fundamental, en la ortodoxia. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, sola escritura y solo la gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, gloria a Dios, aleluya, si estamos de acuerdo en la ortodoxia fundamental bíblica, eso nos va a llevar a vivir en santidad, en armonía con los mandamientos de Dios. Entonces debemos estar unidos. Eso es lo que importa. Y dejar de criticar a otros hermanos por tonterías. Que si usas aretes eres una pecadora. Que si no tienes falda hasta los tobillos te vas a ir al infierno. Que si no diezmas no eres parte de la iglesia. Todas esas son puras herejías, hermanos. Debemos apoyarnos en lo que realmente importa, defender la sana doctrina y el verdadero evangelio. Y la Biblia siempre habla de que hay un remanente. Siempre va a haber un remanente en todo el mundo, hermanos. Son pocos, eso sí. Muchos serán llamados y pocos serán los escogidos. Y en ese grupo pequeño, hermano, ese grupo pequeño debe estar unido porque es una sola iglesia para hacer cosas grandes, así como lo hicieron los 11 apóstoles. Porque ¿se acuerdan que Judas, gloria a Dios, aleluya, traicionó al maestro, negó la fe? Incluyeron a Matías, incluyeron a Pablo. Hermanos, y conquistaron el mundo. ¿Y quiénes eran? ¿Eran hombres grandes? No, eran pescadores, cobradores de impuestos, eran gente humilde, pero fueron discipulados por Cristo. Y aprendieron la palabra y fueron fieles a la palabra. Eso es lo que está buscando Dios, hombres fieles. Y cuando uno es fiel, va a transformar este mundo. Gloria a Dios. Así es como debe de ser una iglesia. Esa es una iglesia. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.